Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre Germán de Constantinopla del siglo VIII. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que escribió este hombre hace 1200 años con algo del siglo XX como el Concilio Vaticano II? Pues parece que mucho. Para entender, hay que viajar a una época muy convulsa. Germán vivió más o menos entre el 640 y el 730. El Imperio Bizantino estaba en una crisis total. Estaba perdiendo territorios enormes en África, en Asia, y todo esto tiene que ver por el avance musulmán. Era un imperio que se encogía, que estaba asediado por fuera y por dentro con unas crisis políticas y religiosas constantes. Ahí está él, y casi todo lo que sabemos de su vida está ligado a esos conflictos. Nace en una familia de la alta nobleza, con lazos, parece ser, con la familia imperial. Su padre, Justiniano, un patricio, una figura muy importante, pero comete un error. Se mete en una conspiración contra el emperador Constantino IV, y eso, en Bizancio, se pagaba caro. Le costó la vida. En el año 668, a Justiniano lo decapitan, pero la cosa no acaba ahí. Para asegurarse de que ningún descendiente pudiera reclamar el trono, al joven Germán le someten a lo que las fuentes llaman la dura condena de castración, una crueldad tan calculada, pero con una lógica política implacable para la época. Un eunuco no podía ser emperador, acababan con cualquier amenaza de raíz, y sin embargo Germán no se hunde. Lo incorporan al clero de la gran iglesia, la majestuosa Santa Sofía de Constantinopla, y allí sirve durante casi 40 años. Fue su periodo de maduración. Se sumergió en las escrituras, desarrolló una habilidad diplomática y, según dicen, llevó una vida tan ejemplar que lo nombran obispo por su vida agradable a Dios. Incluso se convirtió en un compositor de himnos muy conocido. Logró transformar esa condena en una oportunidad. Y es esa visión, ya madurada, la que va a chocar de frente con las grandes polémicas teológicas de su tiempo. La primera, el monotelismo. Era la idea de que Cristo tenía dos naturalezas, humana y divina, pero una sola voluntad, la divina. Y el problema era que eso diluía su humanidad. Si Cristo no tenía una voluntad humana, capaz de sufrir, de dudar, de elegir, era realmente un hombre como nosotros. Un concilio anterior ya lo había condenado de hecho, y en el 712 un nuevo emperador intenta dar marcha atrás. Convoca un sínodo y Germán, que ya es metropolita, participa. Y aquí viene lo que llaman su momento de debilidad. Cede y firma, él y casi todos los obispos. La opinión general es que no fue una redención, sino un acto de lo que en griego se llama oikonomía. Podríamos traducirlo como criterio de oportunidad o economía pastoral. La idea es ceder en las palabras, en la forma, para evitar un mal mayor, como una persecución o un cisma. Es un debate justo, y seguro que para él fue una experiencia dolorosa. Pero en el mundo bizantino, donde iglesia y Estado estaban tan unidos, el pragmatismo a veces era supervivencia. Lo interesante es que parece que aprendió la lección, porque cuando llegó el siguiente gran conflicto, su postura fue radicalmente diferente. Ahí ya no hubo concesiones, y ese conflicto es el que lo define, la iconoclasia. En el 715 lo eligen patriarca de Constantinopla, y poco después llega al trono un emperador de mano dura, León III, que decide prohibir el culto a las imágenes, y Germán se convierte en el alma de la resistencia, o sea que esta vez no hay oikonomía que valga. Su oposición fue inmediata y total. En cuanto supo que algunos obispos estaban introduciendo novedades contra las imágenes, intervino con toda su autoridad. El emperador le promete el patriarcado si se pone de su lado. Así que tenemos al patriarca anciano contra el emperador todopoderoso. Es una escena de película,
y el conflicto llega a un punto de no retorno. Se produce un choque entre los dos, y las crónicas cuentan que Germán tuvo el valor de advertirle al emperador que, si seguía por ese camino, se convertiría en el precursor del anticristo. El emperador ya no podía tolerarlo, así que al principios del 730 convoca un silentium, que era como un consejo de estado, para obligarle a firmar un decreto contra las imágenes. Y es ahí, acorralado, cuando pronuncia una frase que pasará a la historia. Una frase de una dignidad impresionante. Mira al emperador y le dice: si soy Jonás, arrojadme al mar. Pero sin un concilio ecuménico, oh soberano mío, no me es posible establecer una nueva doctrina. Es una declaración de principios total. Le está diciendo: mátame si quieres, pero yo no cambio la fe por orden tuya. Eso solo lo puede hacer un concilio. Y dicho esto, se quitó las insignias de patriarca y se fue. Toda esta lucha es impresionante, pero la razón por la que su nombre llega hasta el siglo XX no es solo por esto, sino por lo que escribió, sus homilías mariológicas. ¿Qué tenían de especial? Su valor es que son testimonios decisivos. Son como una foto en alta resolución de lo que creían los cristianos del siglo VIII sobre la Virgen María. Nos muestran que no eran ideas vagas, sino una devoción muy estructurada con sus fiestas. Y las homilías se centran en esas fiestas, la presentación en el templo, la anunciación y sobre todo la asunción o la dormición, como dicen en Oriente. Gran parte de lo que cuenta, sobre todo de la infancia de María o de su muerte, no viene de los evangelios canónicos. Usa textos apócrifos, el protoevangelio de Santiago, por ejemplo. Pero esos son textos que la Iglesia no considera canónicos. Ahora, ¿cómo podía un patriarca basar su teología ahí? No las usaba como un reportaje histórico. Él sabía que no tenía esa credibilidad. Para él, era un termómetro de la fe del pueblo. Esos textos escogían el deseo espontáneo de los fieles de saber más. ¿Cómo se llamaban sus padres? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo murió? Los apócrifos daban respuestas piadosas a eso. No los usaba como fuente histórica, sino espiritual. Él ve que esas historias, Joaquín y Ana, la niña en el templo, los apóstoles llegan en nubes a su lecho de muerte, ya forman parte de la piedad popular. Así que, en vez de prohibirlas, las usa pastoralmente para explicar verdades teológicas más profundas. A través de esas homilías, nos deja un retrato muy claro de sus ideas. Son 3 puntos fundamentales. El primero, la inmunidad del pecado. Llega a decir que María es totalmente entera, toda pura e intachable, y afirma así, de forma rotunda, que el pecado no afecta a María. Quiere decir, la Inmaculada Concepción es una formulación casi perfecta del dogma, 1100 años antes de que se proclamara. El segundo punto, la Asunción. Él defiende la tradición de la dormición, sostiene que su cuerpo, aunque fue al sepulcro, no fue sometido a la corrupción de la carne. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón teológica? Porque ella es la Theotokos, la Madre de Dios. El cuerpo que había sido morada y templo de la divinidad no podía descomponerse como los demás. Es una lógica aplastante, y queda un tercero, que dicen que es el más radical. La mediadora de todas las gracias. Germán afirma, sin ningún tipo de ambigüedad, que María es el canal de todas las gracias que Dios concede a los hombres, o sea, que toda ayuda divina nos llega a través de ella. Eso es una afirmación de una fuerza teológica inmensa para su época. Ahora, si él ya lo decía con esa claridad en el siglo VIII, inmunidad del pecado, asunción, mediadora, ¿por qué tardó la Iglesia más de 1000 años en proclamar algunos de estos dogmas? Nos dice que la fe de la Iglesia madura con el tiempo, como un organismo. Lo que un teólogo intuye con brillantez, como hace Germán, necesita siglos de reflexión, de debate, a veces de controversia,
para que toda la Iglesia lo asimile y lo proclame como una verdad universal. Germán fue un pionero, una voz profética. Entonces, la espiritualidad que se respira en su texto es una teología que, como dice la fuente, respira de la Biblia. No habla de María de forma aislada, la conecta siempre con toda la historia de la salvación. Lo que transmite es una visión del mundo donde el cielo y la tierra no están peleados, sino conectados a través de María. Habla de un sentido de la vida que está dispuesto a acoger en ella las huellas de lo divino. Pero, a pesar de esa visión y de su defensa heroica, el poder terrenal se impuso, y su final fue trágico. Tras su renuncia forzada, lo deponen oficialmente. Algunas fuentes dicen que fue golpeado y exiliado. Murió poco después, entre el 730 y el 733, en la oscuridad, en el aparente fracaso. Y no acabó ahí. El emperador ordenó quemar sus escritos para borrar su memoria, y para rematar, en el 754, un sínodo de obispos iconoclastas lo declara hereje póstumamente. El triunfo total de sus enemigos. El borrado absoluto parecía una victoria total, pero la historia a veces da unos giros. Unos 30 años después, en el 787, se celebra el Segundo Concilio de Nicea, y este concilio hace dos cosas: restablece el culto a las imágenes y rehabilita solemnemente la memoria de Germán, aclamándolo como campeón de la ortodoxia. A partir de ahí, su figura no hizo más que crecer. Se convirtió en un santo venerado. De hecho, la imagen más antigua que tenemos de él es un mosaico del siglo IX que todavía se puede ver en Santa Sofía. Y el hombre expulsado de esa iglesia por defender las imágenes acabó inmortalizado en una de ellas, en el corazón del imperio. Entonces, si miramos el cuadro completo, tenemos a un hombre cuya vida empieza con una brutalidad política terrible, un pastor que se enfrenta a ese mismo poder para defender la fe y el arte, y un teólogo con una visión tan adelantada que sus ideas tardarían un milenio en formalizarse. Esa inspiración, ese sentido de lo sagrado, no está en consonancia con nuestra época, que ha experimentado la desaparición de lo sagrado. Es una reflexión muy potente. Sumergirnos en sus escritos es entrar en una forma de ver el mundo que es radicalmente distinta a la nuestra. Y esa es la idea que me gustaría que quedara flotando. ¿Qué nos enseña a meternos en la mentalidad de alguien como Germán? Para él, una imagen no era decoración, era un puente a lo divino, una ventana. Y por otro lado, esa frase suya ante el emperador: sin un concilio, no me es posible establecer una nueva doctrina. ¿Cómo resuena hoy esa defensa de la libertad de la Iglesia frente a la injerencia del poder político? Son preguntas que siguen siendo tan relevantes hoy como en el siglo VIII. Y hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.